Vamos pues a ver todos estos. Pero hay algo, ahora cuando entremos en este capítulo tan complicado, que es muy complicado. Todos estos consejos que da Pablo en el capítulo 7 son aplicables a la iglesia de hoy. Pues no y sí. Yo diría que sí y no. Debemos tener siempre presentes dos hechos muy importantes del contexto de la carta y lo que estaba ocurriendo hace 2000 años. Lo hemos estado diciendo. En primer lugar, Pablo está escribiendo a Corinto, que era la ciudad más inmoral del mundo, y veíamos en otras ocasiones cómo esa inmoralidad también había penetrado o había influenciado en la propia iglesia. Así que Pablo, en ese contexto de inmoralidad tan contundente, pensaba que era mejor ser estricto que ser tolerante. Porque una cosa es la misericordia y otra cosa es la tolerancia. Una cosa es la misericordia y otra es la tolerancia. La misericordia lo que hace es acoge al pecador arrepentido, mientras que la tolerancia disculpa al pecador. Y este siempre es un equilibrio difícil, donde hay que tener las cosas claras. Y Pablo en estos momentos empieza a dar una serie de consejos que a nosotros nos sorprenden. Lo que domina también en todas las respuestas que da Pablo es la convicción de lo que en esos momentos, cuando esta carta se está escribiendo, en el año 54 después de Cristo, Pablo está convencido que la segunda venida del Señor Jesús, su regreso, iba a ser algo inminente. Y ante esa inminencia, entonces, en función de eso, Pablo está dando toda una serie de advertencias. Y está pensando de que es un tiempo limitado, es un tiempo reducido y por lo tanto hay que tomar decisiones. Y por eso algunas de las cosas que dice están un poco enfocadas en eso. Así que si Pablo hubiera escrito esta misma carta posiblemente 10 años después, cuando estaba en Éfeso o cuando estaba en Roma prisionero, seguramente que algunas de estas cosas las habría dicho de otra manera. Pero bueno, vamos a ver un poco esto. Como digo, aquellos que estáis acostumbrados a leer la Biblia, este capítulo 7 no sé si os sorprende o os resulta complicado, pero vamos a ver algunos aspectos. Vamos a dar pistas y aunque no vamos a establecer un coloquio aquí, pero por lo menos coger algunas ideas y más adelante podríamos hablarlas. Los versículos 1 y 2 dice así. Versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, parece como que está dando la idea de que uno tiene que ser un poco asceta. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Los ascetas eran y son también, en un sentido, son personas que se aíslan del mundo desde un punto de vista religioso para purificar su alma, negando los placeres materiales y absteniéndose de todo tipo de placer. Parece aquí que la respuesta de Pablo es algo absolutamente práctico. Está diciendo, acordaos de dónde estáis viviendo. Estáis viviendo aquí en Corinto. Daos cuenta de que vivís en Corinto, donde no se puede ni ir por las calles porque enseguida asalta la tentación. Por eso dice, a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que tengáis claro que vuestra propia naturaleza lleva a tener esa relación con su mujer o con el marido.
Esto nos suena un concepto un poco bajo del matrimonio. Parece como si Pablo aconsejara casarse para evitar males mayores. Mejor que te cases y así no tendrás más problemas. Porque dice, a causa de las fornicaciones, mejor que te cases, no sea que forniques. Y parece muy frío eso, ¿no? Parece muy frío. Pablo sabía muy bien que no estamos hechos todos de lo mismo y que viene a decir, examínate a ti mismo y escoge la clase de vida en la que puedas vivir mejor la vida cristiana, sea casado o no casado. Luego, versículos del 3 al 7, dice, el marido, y ahora da una serie de consejos prácticos y establece como si el matrimonio fuera una cuestión de ser socios de una misma empresa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este es un dato interesante. Quisiera que más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Lo presenta el matrimonio aquí como eso, ¿no? Como si fuera una sociedad. Es muy probable que Pablo estuvo casado. No tenemos datos, pero no sabemos si su mujer murió, no sé si la mujer se divorció cuando él se hizo cristiano, cuando dejó el judaísmo. Pero en su antigua condición de que era miembro del Sanedrín, ella formaba parte del Sanedrín, una de las características del Sanedrín es que los que lo componían tenían que estar casados. Y por eso hay la idea de que posiblemente Pablo lo estuvo. Ahora Pablo, que está pensando en el inminente regreso de Jesús, no quiere que se pierda el tiempo, que la gente pierda el tiempo en matrimonios. Es un poco la idea que nos da, ¿no? Sin embargo, reconoce que el matrimonio es como una sociedad en que los dos cónyuges han de salir beneficiados y que ambos han de aportar su capital espiritual, su capital emocional, su capital físico, su propio cuerpo, el uno al otro. Ninguno tiene potestad más que el otro. Y esto es un versículo clave también para decir que no hay diferencia entre hombre y mujer respecto a los mismos derechos y deberes. Y sin embargo, dice que aunque no tienen potestad el uno sobre el otro, sí que habla de sometimiento el uno al otro. Esto es una de las maravillas del matrimonio. Un matrimonio que quiere buscar y hacer la voluntad del Señor. Así que lo que hay que hacer, dice, si en algún momento hay un problema, dice, dedicaos a la oración, no en plan un año sabático, mira, vamos a estar cada uno por nuestra cuenta y luego ya a ver si volvemos y funcionamos. No es esta la idea que a veces que está en nuestro propio ambiente y sociedad, ¿no? Dice, separaos sosegadamente, tranquilamente y en oración, y luego volver otra vez a poner el capital de compartir vuestras vidas al 100%. O sea que fijaos cómo en medio de los problemas que está planteando, reconoce aquí Pablo la importancia de la responsabilidad mutua dentro del matrimonio. Así que dentro de unos días Joan va a estar escuchando unas cuantas cosas referente a eso. Versículos, en el capítulo seguimos adelante, versículos del 8 al 16.
Este vínculo del matrimonio es irrompible. Este pasaje, vamos a leerlo ahora, del 8 al 16, nos muestra 3 clases diferentes de personas. Por eso digo que este capítulo es muy complicado, porque Pablo está tocando muchas teclas. Dice, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. O sea que en esos momentos Pablo está claro que o era soltero o era viudo, o había sido divorciado, no lo sé. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Práctico, 100%. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo cual era una práctica bastante habitual y que los judíos tenían por la mano, y judíos y también creyentes que estaban ya viviendo bajo el paraguas de la Iglesia, tenían esa práctica la mano muy fácil para que eso ocurriera. Y sigue diciendo, versículo 12, y a los demás yo digo no el Señor, o sea, aquí Pablo nos complica la vida, porque unas veces dice, esto lo digo yo, esto lo dice el Señor, y aquí sale el hombre, Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Tremendo, ¿no? Hay aquí una combinación de situaciones. Vamos a ver rápidamente estas 3. En primer lugar, habla de los solteros, de los que no están casados o de los que han enviudado. En las condiciones de un tiempo de Pablo, creía que él estaba aproximándose a su fin, porque iba a venir el Señor, lo veía como algo ya, y por eso decía, es mejor que se queden como están. ¿Para qué casarte? Que se queden como están. Pero de nuevo les advierte que no jueguen con la tentación, ni se pongan en situación de riesgo, y que antes, pues mira, si estáis pasando mal, si estáis sufriendo, casados. Y en este sentido es práctico, ¿no? Luego habla de los casados, los que están casados. Pablo prohíbe, en este caso, el divorcio sobre la base de la prohibición de Jesús. Del divorcio tendríamos que hablar largo y tendido. Pero dice que si ha tenido lugar la separación, prohíbe que se casen otra vez. Esto puede parecer muy duro, pero es que en Corinto, con esa tolerancia que decía antes, de facilidad de caer en pecado, Pablo les dice que es mejor tener el listón bien alto para que no entrara esa conducta que estaba perjudicando tanto a la sociedad y que no entrarse en la Iglesia. Luego habla de los casados con no creyentes y le dedica varios versículos. Aquí Pablo tiene que dar su parecer, dice que no hay un mandamiento explícito del Señor, él da su opinión. En el trasfondo parece ser que habían algunos hermanos de la iglesia en Corinto que estaban diciendo que un creyente no debe vivir con un incrédulo. O sea, alguien que se ha convertido no tiene que vivir con el esposo o la esposa que no es creyente. Parece ser que alguien estaba enseñando cosas así, tan bárbaras. Y que en el caso de que uno de los cónyuges sea cristiano y el otro no, debe separarse. Eso lo estaban enseñando algunos. De hecho, una de las quejas que había en la sociedad griega de la época, entre los paganos,
era de que la prueba está que hay testimonios de que tenían una actitud negativa con los cristianos porque estaban dividiendo las familias. Aquellos que estaban siguiendo este tipo de conducta estaban dividiendo familias, y eso era un mal testimonio. Y eso era, los declaraban como un agente de desintegradores de la sociedad. Así que Pablo trata este problema de una manera práctica. Decía que si dos no se ponen de acuerdo en vivir juntos, que no se les obligue a mantener lo que es más espantoso todavía. ¿Cuántas veces, y esto pasándolo a nuestro terreno actual, ¿no? ¿Cuántas veces hay matrimonios, parejas que, aunque vivan bajo el mismo techo, hay una soledad tremenda en cada uno de ellos, porque han perdido el concepto de relación, de matrimonio, y en ese sentido parece que no viva nadie debajo de ese techo, ¿verdad? Por eso dice, si querían separarse, si es insoportable, venía a decir Pablo, había que dejarlos. Dice, y utiliza este término, ningún cristiano está llamado a servidumbre. Versículo ¿dónde estás? El 11. No. El 15. Si el incrédulo se separa, sepárese, pero no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La idea es de que lo que no puedes vivir es en esclavitud, sino al contrario, vivir en paz, porque el creyente no ha sido liberado para vivir esclavo de situaciones que continuamente están provocando daño. Pablo tiene dos grandes cosas que decir que son de valor, son un valor muy especial. Y hace dos propuestas. Propone que el cónyuge que no es creyente, dice que es consagrado o es dedicado por medio del que sí es creyente. Es decir, está aquí aportando una idea de que los dos han llegado a ser una sola carne, una sola unidad, y lo maravilloso es que cuando en una pareja uno de ellos es creyente, el otro no, él está diciendo, Pablo, de que la presencia del creyente puede y envuelve y dignifica y consagra de alguna manera, y llega a ser una promesa para esa familia en la que a lo mejor solamente uno de los dos es creyente. También da la última idea, de que la asociación de ese matrimonio puede ser el medio para que al final el cónyuge no creyente finalmente reciba la salvación, llegue a dar su paso de entregarse al Señor. Es cierto que nosotros hemos conocido casos que se han casado, personas que uno es creyente, el otro no, con la esperanza de que un día pues la otra persona también llegue a entregarse al Señor. Nosotros solamente conocemos un caso, creo, que ha ido bien, pero hemos conocido otros muchos casos que no ha ido bien, ¿no? Pero bueno, aquí está hablando de cuando ya un matrimonio, uno de ellos se convierte. Bien, sigue, ahora cambia un poco el registro, Pablo, y en versículos del 17 al 24. Son muchas ideas, estoy diciendo muchas cosas, que son muchas ideas distintas, algunas distorsionadoras, algunas que te puedes sentir, pues no estoy de acuerdo con lo que decía Pablo o con lo que dice Fernando, o al contrario, es decir, para mí yo lo tengo clarísimo, pero es un abanico tan grande el tema que si además lo trasladásemos a nuestra situación actual, contemporánea, todavía
más diverso, más complicado, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría y un discernimiento de espíritu para entender cada situación que sea conforme a la voluntad del Señor. Bueno, vamos ahora del 17 al 24. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí sí que viene una orden. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Está hablando de esa práctica de los judíos. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo establece quizá de las primeras reglas del cristianismo, es: sé un cristiano, una cristiana, allá donde estés y como estés. Procura estar mejor, pero no cambies de dirección, no cambies de relación, especialmente en el ámbito de la familia y del matrimonio. Todo lo contrario, somos pro familia y pro matrimonio, pero la idea, el concepto es: sé un cristiano allá donde estés. Seguramente en esas circunstancias que está diciendo esto, cuando una persona se hacía cristiana, le habría gustado romper sus vínculos con el trabajo o dejar inmediatamente de ser esclavo o como hemos visto, de abandonar al esposo o a la esposa, y eso no es lo que está diciendo Pablo. Le recuerda que esclavo libre, un cristiano, al final, un seguidor o una seguidora de Cristo es un esclavo de Cristo. Eso es lo que hay que tener claro. Soy alguien que sigo los pasos del Maestro, que le tengo en cuenta, que voy detrás de él, no importa en la situación en la que esté. Y eso es un eje fundamental de la vida cristiana. Claro, posiblemente Pablo, cuando está explicando esto, tiene en su mente un cuadro, algo que estaba ocurriendo en aquella época. En el mundo antiguo era posible a veces un esclavo comprar su libertad. ¿Y sabéis lo que hacía? En muchos casos, si podía conseguir dinero extra, algún dinerito, no se lo quedaba, no se lo guardaba, iba al templo de los dioses que fueran, y a los sacerdotes les dejaban ese dinero, y pasado el tiempo, podía llevar a su amo hasta el sacerdote de ese dios, y allí podía comprar la libertad, pero entonces tenía que ser esclavo de ese dios, dependía de ese dios. Era libre del amo, del propietario, pero pasaba a depender de Dios. En un sentido, realmente quien se enriquecía era el sacerdote o los sacerdotes, ¿no? Pero esta es un poco la idea, es decir, el Señor me ha liberado del pecado. Ahora que soy libre, porque he aceptado a Cristo en mi vida como Salvador, ahora soy libre, sí, pero soy también esclavo de Cristo, soy seguidor de Cristo. Es un poco la idea que está dejando aquí. El cristiano ha sido, por eso da este matiz. Oye, ha sido comprado, versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio. ¿Qué precio? La sangre de Cristo. Ese fue el precio que se pagó para tener nosotros la libertad y la salvación. Y por eso habla de no ser esclavos. Y vuelve otra vez al tema. Da como si fuera un paréntesis
Y ahora habla de las vírgenes. ¿Vírgenes sí o no? Versículos 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Aquí es claro eso. Es honrado, es honesto, ¿no? El Señor no me ha dicho nada, pero yo lo escribo, ¿no? No tengo un mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y eso es importante. No simplemente opina. A nosotros nos gusta opinar de todo y a veces por eso metemos tanto la pata. Vamos a partir ahora del versículo 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, que ya es mayorcita, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Claramente es un aspecto de la cultura, del momento y del tiempo, aunque también, por desgracia, todo el tema del Islam, vemos que todavía se mantienen conceptos como esos, o incluso en los gitanos también llegan a pactar temas de matrimonios y todo eso. Eso en Carla se ve mucho. Por supuesto, no está aquí hablando de vírgenes en el concepto católico de la veneración a unas estatuas. En principio, estos versículos se interpretaban, al hablar de las vírgenes, que también era algo solamente de la cuestión de las hijas y del permiso de los padres que podían ejercer en sus hijas para que se casaran o no. Sin embargo, parece ser que se estaba implantando en la iglesia de Corinto, que tenía todas las virtudes del mundo, parece que se estaba implantando la disciplina de compartir en la pareja una vida espiritual íntima sin que hubiera intervención de lo físico. Es decir, somos un matrimonio, somos tan espirituales que ahora lo físico, lo carnal, lo sexual no toca. Se estaba imponiendo eso en algunos creyentes de aquella época. E incluso parecía que hombres y mujeres que habiendo celebrado la ceremonia nupcial habían decidido no consumar el matrimonio. Impensable, ¿verdad? Impensable. Y vivir en absoluta continencia para dedicarse a lo espiritual. Y eso nos parece un absurdo, nos parece peligroso incluso. De hecho, la Iglesia, esta práctica se estaba dando en unos sectores de la Iglesia, y al cabo de unos años la Iglesia, que ya se estaba constituyendo de una manera formal, tuvo que desautorizar esta práctica, porque es que se estaba enseñando incluso estas cosas. Lo que sí que podemos extraer son varias enseñanzas de este consejo de Pablo. En primer lugar, es cierto, la autodisciplina es cosa excelente, pero sin excluir para nada los instintos naturales del ser humano, del hombre y de la mujer en el ámbito del matrimonio. También no se debe hacer religión, es decir, vida espiritual, de algo que es antinatural. Y hay quien antepone normas más allá de lo que realmente Dios ha establecido. Y el cuerpo que Dios nos ha dado incluye también los instintos naturales, que no deben ser para nada eliminados, sino todo lo contrario, ennoblecidos en el ámbito de la intimidad, de una manera limpia, en el ámbito del matrimonio. Seguimos, no falta mucho. Versículos, es que este capítulo es un poco más extenso. Del 26 al 35. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que apremiaba? Que la venida del Señor. Para él era una cosa apremiante. Es que el Señor viene ya. El Señor viene ya. No. Seguimos adelante.
estoy en el versículo 26. Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a la mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Bueno, eso es otra realidad que habría que hablar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija, etc., va siguiendo la lectura. Así que, en este caso, a primera vista, parece que Pablo está recomendando que es mejor no casarse y por diferentes motivos. Algunos los hemos mencionado. Incluso parece que lo presenta como el casarse como si fuera un mal menor. Si no hay remedio. Y dice que mejor casarse que caer en fornicación. Cuando el matrimonio en realidad es un acto de amor, es un acto de compromiso excepcional. Es evidente que hubo cambios también incluso, no solamente en los corintios, sino en el propio Pablo, porque cuando Pablo escribe a la carta a los Efesios, cuando da en el capítulo 5, del versículo 22 al 26, y está hablando de la relación que debe existir, de la unión que debe existir entre el esposo y la esposa, lo lleva a un punto excelso y de manera simbólica lo lleva al punto de hablar de la Iglesia y Cristo, del esposo, Cristo, y de la esposa. Por lo tanto, han pasado unos cuantos años desde que Pablo escribe a los Corintios hasta que escribe a la carta a los Efesios desde Roma, desde la prisión, y Pablo ya ha tomado conciencia de que la venida del Señor es en cualquier momento, pero no es inminente. Cambia el registro, cambia. Y no es que se haya equivocado, sino que él en su madurez espiritual va también viendo que la premura, la inmediatez, todo lo que estaba aconsejando en Corinto, eso no es que se haya desvanecido, sino que se ha aquilatado, se valora de otra manera. Y por eso en Efesios presenta la idea del matrimonio de una manera sublime, comparándola con Cristo y su Iglesia. Ahora, eso no quita que en un hogar puedan darse estados contradictorios, y eso sería otro tema, pero puede ser un hogar, puede ser un espacio lleno de rencores, de menosprecios, incluso tratando a los que nos aman peor que a los que están fuera y con los que tenemos relación. O puede ser todo lo contrario, que el hogar sea un lugar de reposo donde sacamos la fuerza a diario para vivir mejor y para mejorar no solamente en nuestra relación como pareja, sino también en nuestra sociedad. Acabamos. La guinda. La guinda son los últimos versículos del 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, y dice, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichoso, otra vez, será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, él hasta el final de este capítulo dice, bueno, sí, pero... Por eso decíamos que aquí Pablo está dando
tantos consejos distintos en situaciones complejas y en medio de ese contexto. Pablo mantiene que el matrimonio es una relación que solo la muerte puede interrumpir y que un segundo matrimonio es perfectamente permisible para las viudas, y sobre todo hablando de las viudas, que las viudas socialmente en aquella época, bueno, y también en nuestros tiempos, no lo tenían más complicado. No menciona a los viudos, menciona a las viudas, y podían quedar más desamparadas. Por eso todavía Pablo estimula, dice, bueno, pues si una mujer queda viuda, pues que se case en el Señor. Ese puntito, ¿no? Con tal que sea en el Señor. Es decir, debe ser un matrimonio, es la propuesta que hace Pablo, un matrimonio entre cristianos, entre seguidores de Jesús. El amor más elevado se produce cuando dos personas, un hombre y una mujer, se aman y su amor está santificado con el amor de Cristo. Porque siendo así se pueden compartir vidas espirituales, podemos orar juntos, podemos establecer retos de vida basados en la palabra de Dios, y todas esas situaciones complicadas que se daban en Corinto de alguna manera siguen dándose, y todavía yo diría mucho más complicadas hoy en día. Que el Señor nos ayude a valorar el matrimonio tal como es, ¿vale? Vamos a parar. Así que vamos a acabar aquí y luego hablamos, ¿vale? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Confesamos, Señor, que nos resulta un poco difícil de entender situaciones así. Pedimos, Señor, sabiduría, un discernimiento espiritual especial para vivir conforme es tu voluntad. Señor, que toda situación sea llevada por ti. Sabemos, Señor, y conocemos familias que viven situaciones complicadas, parejas, conflicto. Y, Señor, lleva tú el consuelo a tus hijos en primer lugar. Y llénanos también de tu Espíritu Santo para tomar decisiones sabias en nuestra relación los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y guárdanos, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?